Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Alexander Bobadilla. Hoy te quiero hablar sobre esta herramienta que es una de las herramientas que he estado probando en las últimas semanas y que me resultó fascinante y especialmente para los estudiantes, para aquellas personas que están comenzando o incluso que no comenzaron la universidad todavía. Les voy a mostrar algunas opciones de cómo utilizar esta inteligencia artificial que se llama ChatGPT. Esta inteligencia artificial básicamente lo que hace es utilizar un lenguaje coloquial y humano para tratar de responder cualquier consulta que insertemos en su casillero, ¿sí? Te voy a dejar el enlace en la descripción de este video, en donde vas a poder acceder. Simplemente te tienes que registrar con una cuenta de Google y ya vas a poder empezar a utilizarla. Es completamente gratuita. Yo la he estado utilizando para como asistente, porque lo veo de esa forma, un asistente en la redacción de contenidos, un asistente en la investigación y un asistente para temas específicos. Lo diferente a Google, lo diferente a un buscador, es que puede tomar diferentes fuentes de información anteriores al 2021, eso sí, porque es una inteligencia que no está conectada a Internet, y lo que hace es dar respuestas tomando diversas fuentes y las puede comparar entre sí y puede seguir un tipo de órdenes y de lenguaje y de estructura como lo haríamos en una conversación humana. Eso es realmente novedoso. Por ejemplo, te voy a mostrar cómo lo puedes utilizar para que te asista en un tipo de investigación o simplemente si estás buscando opciones para ideas. Por ejemplo, si hay tesistas, yo puedo poner ideas para tesis de ciencias médicas y tomando problemas y patologías clásicas, buscando ideas y soluciones innovadoras. Te puedo poner directamente un verbo anteriormente también, como por ejemplo, dame ideas. Y comienza con algunas ideas, ¿sí? Lo interesante de esto es que es muy sencillo de seguir, es muy fácil de ir viendo las ideas que nos va proponiendo. Y en este caso, por ejemplo, nos tira ideas sobre estudio de la eficacia de un nuevo tratamiento para la diabetes tipo 2, comparando los resultados con el tratamiento estándar actual. La redacción es muy coloquial, le podemos decir incluso después que nos dé algunas fuentes, algunas citas bibliográficas, que nos dé recomendación de estructura, que cree la estructura, que inserte citas, que tome ejemplos. Eso es algo realmente valioso que lo podemos utilizar tanto para buscar ideas, para hacer investigación o para sacarnos dudas también de cómo quedaría un trabajo de este tipo. Una de las grandes ventajas de esta inteligencia artificial no es solamente que nos va a tirar ideas tipo asistente de investigación, una especie de Alexa en cuanto a ideas, sino también que nos va a permitir estructurar e investigar e indagar posibilidades, por ejemplo, para ideas de tesis. Eso es algo que es muy valioso, ¿no? Bueno, y bueno, acá nos ha tirado al menos 10. Por ejemplo, yo le puedo poner dame citas bibliográficas o dame fuentes mejor, bibliográficas que avalen estos estudios e investigación en formato APA, ¿sí? Entonces acá nos va a decir que es importante que siempre incluyamos referencias bibliográficas, algo que siempre es cierto para una investigación del tipo académica y para temas médicos especialmente. Y acá nos va a empezar a tirar algunas fuentes de información, ¿sí? Dice que en estos lugares podemos encontrar más información sobre cualquiera de estas ideas que nos acaba de entregar. Em, Dame bibliografía y libros relacionados a estos temas. Yo le puedo pedir esto y también lo va a hacer, ¿sí? Acá me está dando una recomendación de cómo se cita en APA, ¿sí? Acá la interpretación fue otra, por eso es un asistente de investigación. Acá me está explicando cuál es el proceso de citar en normas APA, cuando en realidad lo que yo quería es que cite normas APA directamente. Por eso mucho
de lo que nosotros pongamos en este casillero que está aquí, va a ser lo que va a determinar el resultado de lo que nos va a responder esta inteligencia artificial con respecto a lo que le estamos pidiendo. Por eso la orden tiene que ser lo más clara posible. Vamos a ver si ahora es clara la orden y si lo puede interpretar. Para la respuesta anterior, bueno, ahora sí me tira lo que en realidad yo estaba buscando que me dé antes que esta respuesta o esta parte de la respuesta que en este caso no me sirve, ¿sí? No me sirve el concepto de qué es citar en APA, sino me sirve la cita en APA para justificar esta primera parte de mi investigación o de las ideas, ¿sí? Entonces acá me tira en formato APA distintos textos, papers e investigaciones que puedo obviamente verificar. Bien, eso es genial. Eso es una de las funciones más interesantes de esta inteligencia artificial. Lo interesante es que en estos días también han incluido esta sección de un historial de qué es lo que hemos creado anteriormente y nosotros podemos borrarlo, ¿sí? O podemos volver a ese historial para revisarlo, ¿sí? Eso es muy interesante, ¿sí? Algo que estaba haciendo también es tratar de identificar, por ejemplo, si esta inteligencia artificial le podría servir a alguien que está en un proceso de orientación vocacional, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo poner, hola, no sé qué carrera universitaria estaría estudiar. ¿Me puedes dar algunos consejos para elegir una carrera? Soy un joven de 17 años y no sé qué estudiar. ¿Sí? Estoy tratando de ponerlo de la manera más coloquial posible para ver qué resultados me arroja. Esto es muy útil. No reemplaza, por supuesto, a ningún profesional que pueda establecer una comunicación real contigo si eres una persona que está buscando una carrera universitaria o una consulta muy específica, pero sí te puede tirar algunas ideas siempre como un asistente para pensarlas, ¿no? Entonces acá lo que está diciendo es, hola, entiendo que puede ser difícil decidir qué estudiar en la universidad, especialmente si tienes 17 años y todavía no estás seguro de lo que te gusta o en lo que eres bueno. Aquí hay algunos consejos que podrían ayudarte a elegir una carrera universitaria. Considerar tus intereses, valora tus fortalezas, investiga las diferentes opciones. Son consejos muy buenos, de hecho. Entonces, acá podemos empezar a desgranar como si fuera una conversación real. Cuando termine de escribirme esto, de darme estos consejos, le voy a preguntar algo más específico. Vamos a ver si puede darme algunos ejemplos. Por ejemplo, le puedo preguntar, dime qué carreras están en demanda laboral actualmente. Ahí vamos a ver qué sucede con esta palabra, actualmente. Y eh, cuáles de esas carreras pagan mejor. A ver si puede decirme. Me dice que es difícil predecir con certeza qué carreras estarán en demanda laboral en el futuro, ya que las necesidades del mercado laboral pueden cambiar con el tiempo. Sin embargo, algunas carreras suelen tener una mayor demanda laboral y o mejores salarios en promedio que otras. Y a continuación te menciono algunas carreras. Ingeniería, que está muy bien de hecho, ciencias de la salud, las carreras relacionadas a salud ciertamente que están siempre en demanda. Ciencias en general, biología, química, física, está muy bien. Y le puedo preguntar algo más específico. ¿Cuánto gana un médico en recién recibido? Recién recibido. Vamos a ver qué es lo que me responde, porque acá está cotejando información que no sé si va a estar ajustada. Esta es una pregunta muy específica y va a depender siempre del país y de la ciudad y de la universidad que haya egresado ese médico y si es especialista o no. Vamos a ver qué es lo que puede responder y qué no puede responder. Dice que el salario que puede esperar ganar un médico recién recibido puede variar dependiendo de muchos factores, como el tipo de especialización, el lugar donde trabaje, su experiencia laboral, etc. Fíjate que aquí me está dando exactamente lo que yo estaba diciendo, es decir, que coteja varias fuentes de información para lograr sintetizarlas en una frase concreta. Se parece mucho al lenguaje humano, incluso al lenguaje experto.
y dice que en general los médicos suelen ganar buenos salarios ya que es una profesión muy demandada y de alta responsabilidad. Casi siempre toma referencias cuando la pregunta es muy abierta, eso lo he notado en varias investigaciones que hice, de artículos o fuentes de Estados Unidos, porque esta inteligencia en realidad está creada en inglés. Mis comandos son en español, mis preguntas son en español, pero si le hago preguntas en inglés, va a responder en inglés y tomando fuentes en inglés. Básicamente está haciendo un proceso de traducción de las fuentes o de las fuentes primarias en inglés al español. Eso lo noté mucho. Seguramente sucederá lo mismo si ingreso preguntas en alemán, en portugués o en otro idioma. Tomará fuentes primariamente en español y me tira un sueldo promedio, pero en los Estados Unidos. Vamos a ver si yo le pregunto cuánto gana un médico en Argentina, que es el lugar donde vivo. De vuelta, acá me dice que el salario que puede esperar ganar un médico en Argentina puede variar dependiendo de muchos factores. Me vuelvo a repetir qué factores. Y en general me dice que en Argentina la única variación entre la primera, entre esta frase y la frase de la pregunta anterior es que se incluye Argentina nada más. Pero vemos que sí se ajusta la respuesta. Sí me da un parámetro en pesos argentinos. Pero este parámetro es, yo diría que medianamente es incorrecto, porque un médico en Argentina está cobrando mucho más que esto. Obviamente depende de estos otros factores, un especialista, pero en general el sueldo promedio de un médico en Argentina supera los 70.000 pesos, aunque sea un médico recién recibido. A partir de ahí, los montos comienzan a crecer. Pero este salario promedio, yo diría que no es correcto. ¿Sí? Acá vemos que hay una falla en la presentación de los datos. El resto de la información obviamente es correcta, porque dice, aunque esto puede variar, bla, bla, bla. Eso es correcto, ¿sí? Algo que también vi es que estas respuestas yo generalmente, cuando es, por ejemplo, para un para la asistencia a una investigación, vamos a otro tema, voy a poner que quiero que me compara las teorías marxistas más importantes con los autores clásicos del liberalismo económico. Cuando introduzco este tipo de preguntas que tienen que ver con comparación y con temas complejos y que abarcan periodos de tiempo e historia, generalmente la redacción es muy buena. En cuanto a redacción, yo diría que la producción de texto que me entrega es muy completa y por eso puede servir como un asistente de investigación. Igualmente a veces aparecen pequeños errores que tienen que ver con la retraducción, ¿sí? Aparecen frases o simplemente palabras en el idioma original, en inglés, que no ha podido traducir correctamente, o aparecen palabras repetidas, por ejemplo acá de manera óptima y óptima, suele aparecer en algunas ocasiones, en este caso no, pero a veces sí, entonces eso es lo único que tengo que revisar. Pero algo que a mí particularmente siempre me interesa y a todo investigador y a cualquier persona que esté en un tribunal de evaluación es ver efectivamente la originalidad del texto, es decir, si esto no está plagiado de algún lugar. Yo generalmente lo que utilizo es alguna página antiplagio. Una de mis favoritas para tratar de determinar la originalidad de un texto es esta página que se llama DupliChecker, ¿sí? Que es eh, un antiplagiador o un sistema que permite ver si el texto no es copiado de Internet. De hecho, yo estaba probando otro texto que también había creado con ChatGPT. Y ahora lo que voy a hacer es comparar si ese contenido que me ha entregado la inteligencia artificial es completamente original, ¿sí? Entonces acá el antiplagiador va a comenzar a revisar el texto, dice que está escaneando, ya está terminando de escanearlo, y me va a tirar un resultado, ¿sí? De cuánto por ciento de este texto es original, o sea que no existe en ningún lugar de la web. Y para mi sorpresa, la mayoría de los textos que siempre he estado probando o extrayendo de la inteligencia artificial, que me los ha producido la inteligencia artificial, y los puse en un anti plagiador,
casi siempre han tirado un resultado de 100% de texto único. ¿Sí? En este caso, me está diciendo que este extracto de respuesta que acabo de introducir es, como vemos aquí, completamente único. Esto es algo que ni siquiera me ha pasado con mis propios textos. Casi siempre cuando incluyo citas o parafraseos de algún texto o libro que encontré en internet o físicamente, aquí el porcentaje de plagiarismo está entre el 1 y el 5%. ¿Sí? Lo normal y lo esperable sería que esté en menos del 20%, cuando es un texto extenso, ¿no? Pero en este caso es 100% único, es decir, este texto que me acaba de producir y entregar la inteligencia artificial podría ir directamente a un trabajo de investigación, a una monografía, tesina, tesis, y sería indistinguible de un texto producido por ti mismo, ¿sí? Eso es algo que me voló la cabeza. Me parece algo súper original, me parece algo súper útil y me parece una herramienta, ChatGPT, extremadamente poderosa. Porque acá nosotros podemos decirle, continúa, por favor. La inteligencia artificial va a continuar desarrollando aspectos que tal vez no quedaron claros en el texto anterior. Por ejemplo, yo le puedo volver a pedir, compara autores clásicos, compara y menciona, compara, si es lo que a mí me interesa, autores clásicos del liberalismo económico. Obviamente tengo que esperar que termine de responder la pregunta anterior, y ahí puedo pedirle nuevamente que amplíe en algún punto donde yo necesito más respuestas. Esto me pareció absolutamente fascinante y absolutamente útil. Es decir, esto nos puede ahorrar muchísimas horas en investigación, en redacción, y es algo que no tiene precio, es decir, es gratuito. Este asistente, que yo lo veo de esta forma como un asistente, porque tiene que estar bajo tu supervisión constantemente, y te va a permitir redactar mucho más rápidamente, de manera mucho más natural. Tú le puedes pedir un estilo de redacción, eso es muy útil. Por ejemplo, yo le puedo pedir, redacta un artículo técnico y preciso con conceptos claves del liberalismo que pueda usar como abstract de un paper, por ejemplo. A ver qué es lo que me va a tirar acá cuando yo le pida eso. Un detalle es que tampoco puedo pausar, o al menos yo no he aprendido cómo pausar la respuesta mientras se está escribiendo, entonces tengo que esperar que termine de darme esa respuesta para iniciar una siguiente pregunta, ¿sí? Y lo interesante es que va tomando de todo este hilo de conversación que hemos tenido o que he tenido con la inteligencia artificial, puede tomar extractos de lo que ya hemos hablado, ¿sí? O de las respuestas que ya me ha dado. Pero en este caso le voy a dar esta tarea, que es una tarea compleja. Vamos a ver qué es lo que resulta. Si yo le pido un artículo técnico y preciso con conceptos claves del liberalismo que pueda usar como un abstract, como abstract de un paper. A ver si lo puede hacer. A veces se toma unos segundos, esto también es común, unos segundos antes de comenzar la redacción, supongo que porque está cotejando diferentes fuentes. Y este es un estilo técnico, ¿sí? Lo interesante acá es que es bastante preciso siempre. Acá me tomó 3 autores muy clásicos, autores clásicos, Smith, Ricardo y Stuart Mill, y los está comparando. Eso es algo genial. No sé si lo podríamos usar como un abstract, pero sí me daría, por ejemplo, a mí la pauta de un resumen general de todo un texto que podría desarrollar haciendo un análisis comparativo entre liberalismo o conceptos claves del liberalismo. Entonces, eso es absolutamente fascinante, que una inteligencia artificial pueda darnos respuestas, en este caso en español, que es muy útil, por supuesto, que si buscamos en inglés podemos utilizarlo de otras formas también y cotejar información y demás, pero en español ha funcionado muy bien. Eso es algo que a mí particularmente me ha gustado, ¿sí? Acá menciona al menos 2 ideas muy concretas y clásicas de estos autores, de Adam Smith, La mano invisible, de David Ricardo, La ley de los rendimientos decrecientes, y una obra de John Stuart Mill,
on Liberty, que también es interesante. Entonces, acá tenemos lo que le pedimos. Le pedimos conceptos precisos o claves de liberalismo que pueda usar en un abstract de investigación. Es fascinante, fascinante. Y estos son solamente algunos tipos de uso de la inteligencia artificial que hoy quería mostrarte, que es muy, muy útil y que, por supuesto, esto queda librado a la imaginación. De hecho, puede generar poesía de temas que aparentemente a uno no se le ocurriría, o un texto literario, o un análisis crítico. Por ejemplo, critica la teoría liberal en economía. Puntos débiles. A ver si puede hacerlo, si puede escribir una crítica a la teoría liberal en economía. Este es un tema también complejo, por eso creo que se toma unos segundos antes de poder responder, y después comienza la redacción. Y generalmente, si la redacción no es 100% precisa en cuanto a nuestro propio estilo de redacción, es muy útil para extraer ideas y desarrollarlas con nuestra propia redacción. Entonces, esa es una de las ventajas de esta inteligencia y por eso te recuerdo que para mí es un asistente en cuanto a tareas y demás. Para un estudiante que no sea universitario, para un estudiante de bachillerato o de secundario, es excelente porque en realidad es indistinguible, esta respuesta es completamente original y es indistinguible de una respuesta que pudiera haber creado un humano. Entonces, en esos casos, el nivel de complejidad queda completamente satisfecho porque eh, es original el texto y no necesitamos indagar o ir más profundamente que, por ejemplo, esta pregunta, ¿sí? Crítica a la economía liberal, puntos débiles. La respuesta es satisfactoria, ¿sí? Pero si somos estudiantes universitarios o investigadores, esto simplemente nos puede funcionar como una guía o como un asistente de ideas, porque obviamente en el nivel universitario yo le puedo pedir que cite fuentes y a ver qué es lo que interpreta por fuentes, porque ahí no sé si la palabra está en contexto, es muy escueta mi orden o mi pedido, puede ser que me tire el concepto de fuentes, pero como decía, un investigador universitario me dice, lo siento, pero no puedo proporcionar cita de referencia de fuentes adicionales, ya que soy un modelo de lenguaje y no tengo acceso a la bibliografía o historial de investigación. Sin embargo, espero que la información que he proporcionado le haya sido de utilidad. A ver, dame fuentes, voy a cambiar la redacción, dame fuentes bibliográficas que avalen los autores mencionados. A ver si con este cambio en mi redacción puede entender lo que le estoy pidiendo y veremos qué es lo que produce. Bueno, decía, un investigador en ciencias, un tesista, alguien que está realizando una pretesis o buscando una hipótesis de trabajo para una tesis de doctorado, eh, esto simplemente le va a servir como una lluvia de ideas, tal vez, pero en realidad con esto utilizaríamos estos textos como punto de partida para una investigación, pero no es, por supuesto, una investigación completa. A la inteligencia le podemos seguir pidiendo cosas como define inestabilidad económica o amplíe el concepto de inestabilidad económica, que es esto que está mencionado acá. Pero en realidad no, no nos serviría como un trabajo en sí mismo de investigación, ¿no? La inestabilidad económica eh, y otros conceptos que aparecen aquí, ¿no? Bueno, perfecto. Vamos a ver si finalmente ha, me ha podido dar alguna respuesta con respecto a lo que estaba necesitando, que era la respuesta de las fuentes bibliográficas. Bueno, aquí me aparece que cuando le pedí dame fuentes bibliográficas que avalen los autores mencionados, dice, los autores mencionados en mi respuesta anterior son autores clásicos y bien conocidos en el campo de la economía. Esto es perfecto de toda perfección. A continuación se presentan algunas fuentes bibliográficas que pueden ser útiles para obtener más información sobre estos autores. Adam Smith me dice el nombre del libro y el año. No, lo que no tiene es el autor. Eso tampoco yo le pedí. No le pedí que
A ver si le puedo pedir. Dime el nombre del libro, de los libros mencionados con formato APA. Voy a corregir el error. A ver si puedo hacerlo. Bueno, me mencionó los libros, mi respuesta anterior, la respuesta anterior es parcialmente satisfactoria, pero si yo lo tengo que citar en formato APA necesito más precisión. Y después me dice que estos libros son considerados obras clásicas y fundamentales, agrega una pequeña conclusión. El formato siempre en que presenta los textos son con una introducción, la respuesta en sí misma y una conclusión. Es un formato estilo ensayo clásico que me encanta. Aunque es conversacional y preciso, tiene una redacción del tipo estructurada o con una estructura clásica en esa forma. Bueno, acá sí me los da en formato APA, que era lo que estaba buscando, que eso es lo que me serviría a mí para, por ejemplo, un trabajo de investigación. Bueno, y después me explica qué es el formato APA y me dice que si necesito hacerle más preguntas, está a disposición. Es genial. O sea, esta herramienta puede ahorrarte muchísimas horas en investigación, en conversaciones del tipo técnicas en donde necesites respuestas precisas, pero eso sí, ojo a siempre prestar atención a conceptos en inglés, a conceptos ambiguos, a conceptos muy abstractos, a temas médicos también, mucho ojo, nada reemplaza la visión de un terapeuta real, ¿sí? La inteligencia artificial siempre va a ser un asistente, o por lo menos en este estadio del desarrollo de estas tecnologías, no podemos tomarlo todo, especialmente con cuestiones que tienen que ver con la salud o la mente, no podemos tomarlo como respuestas finales, sino como una asistencia o un puntapié. Pero también para investigadores es una excelente herramienta en donde nos podemos valer de datos e ir estructurándolos en una conversación sencilla, pero a la vez completa, que nos sirva para nuestros procesos de investigación. Muy bien, era esto lo que te quería presentar. Voy a seguir usando esta inteligencia, te recomiendo que lo hagas también. Es muy, muy interesante lo que le podemos preguntar. Y por supuesto, en próximos videos vamos a desarrollar un poquito más acerca de ChatGPT y cómo podemos seguir explorándola y utilizándola en nuestro beneficio.